En esta mañana podemos notar que algunos de nosotros, de los que estamos aquí, estamos tal vez pasando por algunos problemas en nuestra vida. Podemos ver que tal vez algunos de los que estamos aquí estemos en dolor por causa de una enfermedad. Por causa de una enfermedad, no una enfermedad que se quita de un día para otro, sino que estamos hablando de una enfermedad crónica. Tal vez algunos de los que estamos aquí exista el cáncer en nuestro cuerpo. Tal vez algunos que estamos aquí exista el diabetes, exista algún problema del corazón. Pero también podemos saber algunos de los que estamos aquí que tenemos problemas en nuestra casa. Tal vez algunos de los que estamos aquí estamos teniendo problemas con nuestro cónyuge, nuestra pareja. Tal vez algunos de los que estamos aquí estamos teniendo problemas con nuestros hijos. Nuestros hijos se han retirado completamente de la iglesia y no quieren saber nada de Dios. Tal vez algunos de nosotros estamos teniendo problemas en nuestro trabajo, que nos causa una gran frustración en nuestra vida. Algo en el cual nosotros estamos doliendo. Puede haber muchas cosas que está pasando, y esto es en la iglesia, hermanos, y eso está pasando aquí en Edinburgh. Cada uno de nosotros tenemos nuestros propios problemas. Y estos problemas nos hacen ver algo muy importante, que necesitamos ayuda. Y en esta mañana, el título en el cual vamos a estar nosotros viendo y alimentando nuestro corazón, y el corazón del cristiano es la mente, por medio de la palabra de Dios, lleva por nombre: Padre, estoy luchando, ayúdame. Ayúdame. One of the things that we're going to see this morning is that some of us at this time are probably having some problems in our lives. Some of us probably are ill, but not as regular ill that our head hurts and it's going to go away later on. Some of us that are here probably have cancer, diabetes, heart problems. Some of us that are here, probably we have problems in our homes. We have problems with our spouse. Or some of us, we do have problems with our children. Our children that left our houses, children that left the Lord, and they don't want to come back to the right path. Some of us, we have problems at work. We're frustrated. And this is the church of Christ here in Edinburgh. And I know that some of us in this church and most of us have problems in our life. And this is the truth. And this morning, we want to realize through the Word of God that we do need help. We need help in our life. And that's why the topic of this morning, which we're going to let the Word of God teach us and guide us, it is, Father, I'm struggling. Help me. Help me. Quisiera que abrieran sus Biblias, hermanos, y pusiéramos suma atención a lo que la palabra de Dios nos dice para guiarnos, para alimentarnos, para darnos la fuerza que necesitamos. Vamos a ver lo que el salmista dice ahí en Salmo 75. Podemos decir, para que más entiendan, 70 versículo 5. No estoy diciendo 75. We're going to be reading from Psalm 75. 75. Una de las cosas que vamos a ver, hermanos, que aquí el salmista, el cual David, vivía en constante aflicción, siendo que era perseguido, siendo que lo querían matar. Pero él tenía una gran confianza en Dios. We're going to see here that the writer, which is David, was always in persecutions, and he was sad. He was going through struggles.
And we're going to see what he says in this verse. Dice aquí claramente la palabra de Dios, yo estoy afligido y menesteroso, dice el escritor. Apresúrate a mí, oh Dios. Apresúrate a mí, oh Dios. Ayuda mía, dice David. Él confiaba en Dios. Ayuda mía. Y mi libertador eres tú, oh Jehová. No te detengas. Vemos las palabras aquí del escritor. Claramente lo que está diciendo. Ayuda mía, oh Jehová. Psalm 70 verse 5 says, but I am poor and needy. Make haste to me, oh God. This is David speaking. Please make heed to me, oh God. You are my help. You are my help and my deliverer, oh Lord. He trusted God. And he speaks to God. And he says, help me, oh Lord. Do not delay. Do not delay. En esta mañana, hermanos, vamos a ver tres cosas para poder nosotros comprender la ayuda de la cual nosotros necesitamos de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo que necesitamos tener nosotros en nuestra mente como persona, como cristiano? ¿Qué es lo que tiene que venir a nosotros para poder entender esto? We're going to see three things this morning that's going to help us to see what we need to understand to get the help of God. Primeramente, hermano y amigo que nos acompaña en esta mañana, tenemos que entender que nosotros tenemos que creer que Dios es un ser verdadero, hermanos. Tenemos que creer esto. First, we need to understand this. We need to believe that God is real. We need to believe this. Necesitamos creer, hermanos, que Dios es verdadero. Si no, ¿cómo estamos implorando si no creemos que es verdadero? Necesitamos creer en Dios. Es de suma importancia, hermanos, creer que Dios es un ser verdadero, en el cual el mismo escritor allí en sus Biblias, vayan conmigo a Hebreos, capítulo 11, Hebreos, capítulo 11, y versículo 6 nos habla en cuanto a la fe. La fe es confianza. Es confiar en lo que no se ve, y esto es lo que está diciendo el escritor. We're going to be reading from Hebrews chapter 11, verse 6. And we're going to see what the writer is telling us regarding faith. Hebreos capítulo 11 y versículo 6 dice la palabra de Dios. Pero sin fe, aquí está. Aquí está lo que tiene que pasar en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Dice, pero sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Porque es necesario, fíjese hermano y amigo, es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué cosa? Crea. Que el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Algo muy importante la fe, ¿verdad? Tenemos que creer en Dios. We can see here in Hebrews chapter 11 verse 6 says, but without faith it is impossible to please him, for he who comes to God must believe. If you want to come to God, you need to believe first of all. It says you must believe that he is. He is. And that he is a rewarder of those who diligently seek him. Mira usted, hermano y amigo, la importancia de creer en Dios. Creer realmente que sí existe. Padre, estoy luchando, ayúdame. Tenemos que creer en realidad lo que estamos diciendo, hermanos y amigos. Creer en realidad lo que estamos pidiendo. Y la palabra de Dios nos hace saber
realmente quién es Dios primeramente. Y eso es lo que la Biblia nos dice. El tema central de la Biblia es quién es Dios y qué quiere que yo haga. ¿Quién es Dios? Pero es que yo no lo miro, dice la gente. Yo necesito mirarlo y palparlo. ¿Quién es Dios? One of the things that we see through the Bible is that the Bible tells us who is God and what He wants for us to do. Who is God? People around us says, I need to see Him. I need to touch Him. But the Bible tells us exactly who is God, and that's the God that you and me need to believe in. La Biblia claramente nos dice quién es Dios, y ese es el Dios que usted y yo necesitamos creer que existe. El apóstol Juan, hermanos, si van conmigo allí a Juan, en el capítulo 4, cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando con la mujer samaritana, en el capítulo 4, versículo 24, le aclara muy importante aquí a la mujer samaritana de quién es Dios. We're going to see in John chapter 4, verse 24, and our Lord Jesus Christ tells the women, the Samaritan women, who is God. And this is very important. Dice el versículo 24, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Oiga esto, hermano y amigo. Dios es espíritu. We can see here in John chapter 4, 24 says, God is spirit. We need to believe this. This is our faith. God is spirit. Esta es nuestra fe, hermanos. Creer en Dios. Dios es espíritu. Y luego sigue diciendo el pasaje, y los que le adoran, los que estamos aquí, y los que le adoran, claramente nos dice cómo debemos de adorarle, hermano y amigo. Dice allí, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Se fija? Esta es la convicción que tenemos usted y yo en Dios. ¿Creemos en Dios, hermanos? Esta es la convicción que tiene que estar en nosotros. We can see here that the verse says that God is spirit, and those who worship Him must worship in what? In spirit and in truth. This is how we know that we believe that God is real, because we believe, and our faith is that God is a spirit, and we're going to worship Him in spirit and in truth. Esto es claramente lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Tenemos que creer que Él es verdadero, tenemos que creer que Él es espíritu. Para nosotros poder confiar en Él, tenemos que creer. Tenemos que creer, hermanos, que Dios es el creador. We need to believe that He is the one that created everything. Génesis capítulo 1, versículo 1 nos dice, en el principio creó Dios, y ahí está todo lo que nosotros necesitamos conocer. En el principio creó Dios. Esto lo tenemos que creer. Genesis chapter 1 verse 1 says, in the beginning God created. That's the only thing that we need to trust and believe. God created. He is the mighty, almighty creator. Él es el creador, el todopoderoso, hermanos. Él es el creador. Y esto es exactamente lo que el apóstol Pablo le decía ahí en la carta de Romanos. Si va conmigo, we're going to be reading from Romanos capítulo 1, viendo lo que estaba pasando ahí en la iglesia en Roma. Romanos capítulo 1, y vamos a leer el versículo 19 y 20. Antes que les dijera aquí el apóstol Pablo aquella vida pecaminosa que estaban viviendo y les estaba contando, aquí les dice algo muy importante. We're going to be reading from Romans chapter 1, verse 19 and 20. Dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. Aquí está, hermanos. Lo que de Dios conocemos ya lo estamos viendo. Ya se ha manifestado. Lo que de Dios se conoce
se es manifiesto, pues Dios lo manifestó. Porque las cosas invisibles ¿de quién? De Él. Su eterno poder y deidad se hacen claramente, ¿qué cosa? Visibles, ¿desde cuándo? Desde la creación del mundo. Ahí está. Ahí está. You can read in English if you want. I'm going to be reading in Spanish some verses. And as you read, you can see that the Apostle Paul is telling us about the Creator. Nos está hablando aquí del Creador. Una de las cosas, hermanos, que nosotros tenemos que tener en mente, hermano y amigo, que cuando nosotros decimos que creemos que Dios es verdadero, entonces vamos a confiar en que Dios es el que nos escucha. Cuando decimos, Padre, estoy luchando, ayúdame, tenemos que creer que Dios nos escucha. One of the things that we need to learn this morning is that if we say, Father, I'm struggling, help me, we need to believe that God listens to us. He listens to us in our struggles. Si ustedes recuerdan, hermanos, nuestro Señor Jesucristo ahí en Mateo, si va conmigo a Mateo, Mateo capítulo 6, we're going to be reading from Matthew chapter 6, Mateo capítulo 6. Aquí los discípulos le dicen a nuestro Señor Jesucristo, enséñanos a orar. Y aquí está claramente lo que el Hijo de Dios dice, ¿a quién vamos a hablar? ¿Con quién vamos a hablar? ¿A quién le vamos a suplicar? ¿A quién le vamos a dar gracias? Dice Cristo aquí claramente, vosotros pues oréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Dios nos está escuchando, hermanos. Aquellos que somos hijos de Él, aquellos que hemos sido lavados de nuestros pecados, Dios nos está escuchando. Y Cristo dice que nosotros nos dirijamos a Él porque Él está escuchando nuestra plegaria. One of the things that we see here in verse 9 of chapter 6 says, in this manner, therefore pray, our Father in heaven. Our Father in heaven. Padre, estoy luchando. Ayúdame. Father, I'm struggling. Help me. Dios está oyendo. ¿Usted cree esto? Necesitamos creer. Número 2. Es necesario, hermanos, que nosotros tenemos que creer en su amor hacia nosotros. Tenemos que creer en el amor de Dios hacia nosotros. Number 2, we need to believe in His love. We need to believe that God loves us. Es necesario esto. ¿Qué tanto amor nos tiene nuestro Dios a nosotros? Bueno, Él claramente nos lo demostró por medio de su Hijo. How much love that God has for us? Well, we can see that God showed us His love through His Son. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué cosa? Vida eterna, hermanos. Este es el amor de Dios hacia nosotros. Y esto lo tenemos que creer. God sent His begotten Son because He loves us. For us to believe in Him and for us to be saved. Sigue diciendo el apóstol Juan, hermanos, ahí en la primera carta de Juan, y aquí claramente nos habla de ese amor de Dios. We're going to be reading from 1 John, capítulo 4 de primera de Juan. Espero tengan sus Biblias con ustedes. Primera de Juan, capítulo 4.
Y vamos a estar dando lectura del versículo 7 en adelante. 7 en adelante. We're going to be reading from 1 John chapter 4, verse 7 and on. I'm going to read this in Spanish only because of the time. Dice, amados, fíjese, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? De Dios. El amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido ¿de quién? De Dios. ¿Y conoce a quién? A Dios. Ahí nos está diciendo el escritor. Miren lo que dice. Hay que creer, hermanos. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Aquí está. En que Dios envió ¿a quién? A su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Aquí está el amor de Dios. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermanos, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Este es el amor de Dios, hermanos. This is God's love. We need to love each other. We need to believe in His love. Padre, estoy luchando. Ayúdame. Ayúdame. We need to believe in His love. Vamos a continuar adelante, hermanos. Número 3. Nosotros debemos de creer que Él conoce nuestro sufrimiento. Él lo sabe todo. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Dios lo sabe todo. Todo. We need to believe that God knows our sufferings, what we're going through, our problems. Dios conoce nuestros problemas. Algo muy claro que debemos de entender cada uno de nosotros es que mientras estemos en este mundo, habrá pecado habrá sufrimiento, a causa del pecado. A causa del pecado. Porque juntamente con el pecado entró la muerte, el sufrimiento. El sufrimiento. Tenemos que tener esto en claro, hermanos. Y Dios hizo una promesa muy clara y la vamos a ver aquí por medio de nuestro Señor Jesucristo. Algo muy importante que debemos de tener nosotros por medio de nuestras aflicciones. Tenemos que tener esto en mente. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba preparado para ir al Padre, Él hace una oración, ¿verdad?, al Padre, pero antes de esa oración, en el capítulo 16 de Juan, we're going to be reading from John chapter 16, versículo 33, le dice algo muy importante a los discípulos y es algo para que usted y yo tengamos en mente. Es algo muy importante que tenemos que tener en mente. Juan 16, 33, John chapter 16, verse 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice Cristo. ¿En quién debemos de tener paz? En Cristo. Debemos de tener paz porque Dios envió esa paz por medio de su Hijo. En mí tengáis paz. Y luego dice algo muy, muy claro, hermanos. En el mundo tendréis aflicciones. ¿Qué está diciendo Cristo aquí? Va a haber sufrimientos en nuestra vida. Claramente nos está diciendo. Claramente nos está diciendo que va a haber sufrimientos en nuestra vida. Pero hermano, a mí me dijeron que cuando me bautizara ya no iba a padecer dolor. Eso es mentira. Eso es mentira. Porque mientras estemos en el mundo habrá aflicciones, habrá sufrimientos, habrá dolor. Pero aquí está algo muy importante que debe de tener en mente usted y yo. Dice
pero confiad. Tenemos confianza. Aquí es donde entra el creer, hermanos. Dice, confiad, yo he vencido al mundo. Algo extraordinario. Confiad, yo he vencido al mundo, dice Cristo. ¿Qué confianza le tiene usted a Dios? ¿Qué confianza tiene en Cristo? ¿Qué confianza tiene en sus hermanos en la iglesia? Padre, estoy luchando, ayúdame. Dios nos está dando la respuesta. La ayuda la tenemos. La ayuda la tenemos. Tenemos que confiar en Cristo. Él ha vencido al mundo. Y esto nos muestra que nosotros como hijos de Dios también somos vencedores. Somos vencedores. ¿Nos ha dicho que nos va a quitar la enfermedad completamente? No. ¿Nos ha dicho que nunca vamos a pelear en nuestro hogar? No. ¿Nos ha dicho que nunca se va a apartar nadie? No. Nos está diciendo, en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. One of the things that we can see here that we need to believe that God knows our suffering is when he was speaking to the disciples and he was telling them that he was going to leave. Before he prayed in chapter 17, at the end of verse 30, in verse 33, chapter 16, he says, "These things I have spoken to you, that in me you may have peace." We can have peace through Jesus Christ. And it says, in the world, look for this. Look at this right here. In the world, what's going to happen? You will have tribulations. There's going to be problems, brothers. There's going to be problems. But one thing for sure, he tells us, but be good cheer, I have overcome the world. We need to trust in that. Necesitamos confiar en esto, hermanos. Dios nos ayuda, pero tenemos que creer. 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 Otra de las cosas que podemos ver en cuanto al sufrimiento, hermanos, sabemos que Cristo es nuestra paz. Pero podemos ver nosotros aquí en Hechos lo que algunos apóstoles dijeron, ¿verdad? Hechos capítulo 14. Y fíjese, eso no nada más para que usted tenga en mente de que Dios sí nos escucha. Y Dios nos va a ayudar. Y Dios está con nosotros. Pero no nos está diciendo que no vamos a tener aflicciones. No nos está diciendo que no vamos a enfermar. Nos está diciendo, confiad en mí. Confiad en mí. Y allí en Hechos capítulo 14, versículo 22, Hechos capítulo 14, versículo 22, dice la palabra de Dios. Aquí está hablando para fortalecer, ¿verdad? Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, fíjese lo que dice aquí. Si usted tiene su Biblia, lea conmigo. Es necesario que a través de ¿qué? De muchas tribulaciones entremos ¿dónde? En el reino de Dios. Es necesario. Es necesario. Dios sí nos ayuda, hermanos. Pero hay que entender que va a haber sufrimientos en nuestra vida. Va a haber dolor. Va a haber tiempos de felicidad. Pero va a haber aflicciones también. Va a haber aflicciones. Más adelante, ahí en Primera de Pedro, el apóstol Pedro, en la primera carta, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, 1 Peter, we're going to be reading, if you want to read in English, 1 Peter, chapter 1, vamos a leer, Primera de Pedro, capítulo 5, 1 Peter, chapter 5, Primera de Pedro, capítulo 5, y voy a leer el versículo 6 al 11. Primera de Pedro,
capítulo 5, versículos 6 al 11. Fíjese lo que dice aquí el apóstol. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Hay un tiempo, hermano y amigo, y especialmente a usted, hermano, y a mí. Va a haber un tiempo que si nosotros soportamos las aflicciones, vamos a ser exaltados. Pero hay un tiempo, no nos está diciendo que aquí. Y dice así, echando toda vuestra ansiedad ¿sobre quién? Sobre Él, porque Él tiene cuidado ¿de quién? De vosotros, hermanos. Esto es lo que tenemos que creer. Sí estamos sufriendo problemas, pero Dios tiene cuidado de nosotros. Dice, sed sobrios y velad. Aquí es donde se aprovecha Satanás en estos problemas. Cuando nosotros dejamos de confiar en Dios, cuando nosotros dejamos de creer en Dios, cuando nosotros dejamos de asistir hacia Dios, dice aquí, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuando dejamos de confiar en Dios, Satanás nos arrebata de su mano. Y es cuando decimos, no existe Dios. Y es cuando decimos, Dios no ayuda a nadie. Si Dios existiera, no hubiera sufrimiento. ¿Qué cree que ya pasó allí? Satanás ya lo arrebató de la mano de Dios. Y por eso el apóstol Pedro dice, alertas, sed sobrios, velad, velad. Y luego dice el versículo 9, dice, al cual, aquí está claramente lo que tenemos que hacer, al cual resistid firmes, ¿en qué? En la fe. ¿Cuál es la fe? Confiar en Dios. Confiar en lo que no vemos, confiar en que Él es espíritu, Él es amor, Él es verdadero. Y Él conoce nuestros sufrimientos. Dice, confiar, dice, el cual estar firmes en la fe, sabiendo que los mismos, ¿qué cosa? Padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esto no solamente le pasa a usted. Esto le está pasando a la iglesia entera, hermano. Estos padecimientos están en el mundo entero. Y luego dice el versículo 10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido, ¿qué? Un poco de tiempo. Este tiempo terrenal es corto. Cuando habéis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y esto es lo que tiene que pasar en nuestra mente cuando estemos sufriendo. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La gloria a nuestro Padre Celestial, hermanos. Sea lo que sea que esté pasando en nuestra vida. Él merece toda la gloria. Dios nos va a dejar que padezcamos aquí porque esa es la consecuencia del pecado que hay en el mundo. Pero Dios nos está diciendo, no se preocupen, mi hijo ya les está diciendo, Él ha vencido ¿a quién? Al mundo. En Dios, en Cristo, tenemos la victoria. En Cristo tenemos la paz. Cuando uno cree, hermanos, realmente en esto, uno se fija que nuestros problemas no se van, pero nuestra carga es más liviana, porque confiamos en el Todopoderoso, hermanos. Porque Él nos dice, yo estoy con ustedes. Confiamos en Cristo. Yo estoy con ustedes hasta el fin, dice Cristo en Mateo 28:20. Padre, estoy luchando, ayúdame. Tiene que usted y yo creer lo que estamos pidiendo. Y que a pesar de que no se mire que nosotros no hemos sanado, eso no quiere decir que Dios no nos está ayudando. Lo que quiere decir que Dios nos va a consolar para que nosotros estemos con Él y Él nos va a llevar a caminar juntamente con Él durante el proceso de nuestro sufrimiento.
Eso es lo que es. Va a llegar el tiempo, hermanos, que si usted y yo estamos firmes, y claramente lo acabamos de ver, Dios tiene preparado un lugar para usted y para mí, en el cual ya no va a haber llanto, ¿verdad? Claramente vemos a la iglesia de las 7 iglesias en Apocalipsis, les dice, ya no va a haber llanto, no va a haber sufrimiento, no va a haber dolor. Se va a acabar todo esto. Pero usted y yo tenemos que creer. En esta mañana, hermano, espero que la palabra de Dios nos haya iluminado nuestro pensamiento y que de hoy en adelante miremos aquellas aflicciones positivamente. Sí vamos a doler, pero somos victoriosos juntamente con Cristo. Somos victoriosos. Positivamente debemos de ver. Recuerden, todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito. Tiene un propósito. Y nosotros tenemos que ver ese propósito. ¿Sabía usted que hay enfermos que tienen un propósito? ¿Por qué? Porque por medio de esos enfermos que confían y creen en Dios, le dan a otros enfermos la esperanza. Hay matrimonios que sufren, pero cuando creen y confían en Dios, estos matrimonios le dan a otros matrimonios esperanza. Cuando miramos el propósito positivo, vamos a ser lo que dice la Biblia, vencedores. Vamos a estar de pie, hermanos, para cantar el himno que nuestro hermano tiene preparado. Que el Señor